¿Qué significa clasificar? Es decir, se los ha clasificado en aquellos agentes que causan los accidentes y las enfermedades. Por ejemplo, factor físico, factor químico, factor ergonómico, factor mecánico, factor biológico y factor psicosocial. Esto en el Ecuador. Es diferente en otros países. Hay países donde todavía se maneja el criterio de factor de riesgo físico-mecánico, físico-no mecánico. Hay países donde se habla todavía del factor locativo. Hay países donde hablan del factor socio-organizacional. Hay países donde hablan del factor biomecánico o del factor de condiciones de seguridad. Es decir, es diferente en otros países. Solamente váyase a Colombia. En Colombia, al factor de riesgo ergonómico le dicen biomecánico, así es como se conoce allá. Al factor de riesgo físico, que es la electricidad, les llaman el factor eléctrico. ¿Sí me entienden? Al trabajo en alturas o al mismo nivel, distinto nivel, le dicen factor locativo. Así es como se maneja en otros países, pero cada país tiene su clasificación. Lo que interesa es que los peligros estén clasificados para poderlos gestionar. Sí, y por eso es importante. Todos estos peligros, verán que al hablar de factores no hablo de riesgos, hablo de peligros que generan riesgos hacia mí. Peligros que generan riesgos hacia mí. Es decir, todos estos peligros clasificados van a generarme accidente de trabajo o van a generarme enfermedad profesional. Esto es lo que me va a generar lo que se llama peligros clasificados en factores. Y por eso es muy importante conocer de qué se trata cada uno de estos factores y qué peligros se encuentran incluidos. Entonces, la respuesta para Luis, sí, para Luis Campos y para Mercedes específicamente es que los factores de riesgo son la clasificación de los peligros que nos generan riesgo de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Entonces, cambie la palabra riesgo por su significado. Si usted cambia la palabra riesgo por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que son los riesgos, factor de riesgo es qué cosa causa un accidente de trabajo y qué cosa causa una enfermedad profesional. Y nos vamos a dar cuenta que estos son peligros existentes. Así que vamos a ir analizando uno por uno. Y aquí la recomendación para la matriz de riesgos, por favor. Vamos a ir analizando por qué y qué hay que colocar y qué no. Por favor, vamos a analizar. Empezamos con físico. ¿Cuándo es un factor físico? Vamos a ver, el factor físico se caracteriza por ser energía o que dependa de las propiedades físicas de los cuerpos. Dentro de estos factores físicos o dentro de esta clasificación de factores físicos se encontrarán los siguientes peligros. ¿Cuáles son los peligros existentes? Vamos a ver. Ruido, vamos a empezar con el ruido. Dice iluminación deficiente. Tenemos aquí vibración, tenemos aquí ventilación, tenemos aquí temperatura excesivo deficiente, tenemos aquí humedad, radiaciones ionizantes y no ionizantes, presiones y la electricidad. Por favor, es muy importante tomar en cuenta que en otros países, Nicolás, puede ser tal vez la clasificación diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos a la vibración no se le considera un factor físico, le colocan a la vibración dentro del factor ergonómico. Así que hay que estar claros que puede variar las clasificaciones y también pueden variar los peligros dentro de ciertas clasificaciones a nivel del mundo. Lo que interesa es que esté clasificado y que lo podamos controlar. Ahora, ojo, para su matriz de riesgo. ¿Hay una pregunta? ¿Alguien que iba a preguntar? ¿No? Ok. Les quería decir, para colocarlo en físico, hay una característica y voy a ver si se dan cuenta. Voy a ponerles un ejemplo. Si se dan cuenta, me van a dar la razón, si no, no. A ver, por ejemplo, digamos que yo estoy en una oficina, ¿ya? Y en esa oficina hace calor porque en las tardes entra el sol por la ventana y como que uno empieza a sudar ahí adentro. ¿Qué factor es ese? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo clasificamos ese? Mire, ahí tenemos ruido, iluminación, vibración, ventilación, temperatura, humedad, radiaciones, presiones, electricidad. Nicolás dice temperatura. Vamos ahí, vamos analizando qué dicen los demás compañeros. ¿Cómo lo identificamos? ¿Como factor físico? ¿Estaría como factor físico temperatura? Ventilación dice Mercedes. María dice ergonómico. Ok, me gusta lo que estamos contestando ahora.
Gracias, Luis, gracias, doctor Luis también, y gracias, Wilson. Correcto, me gusta lo que estamos viendo, ¿sí? El primer criterio para analizarlo, y eso es importante también, Nicolet, no sé cómo se maneja en tu país, pero los factores físicos se caracterizan por ser sobreexposición. Es decir, si el ruido no supera los 85 decibeles en 8 horas, o el estándar de tu país para considerar ya una sobreexposición motivo de la higiene industrial, no puede estar clasificado en físico. Es decir, aquí colocamos lo que sea excesivo o lo que sea deficiente. Esto consideramos aquí dentro de los factores físicos. Es decir, si es que el ruido, por ejemplo, es un ruido que supera los 70 decibeles, pero no llega a los 85, pero os molesta, es un ruidito típico, como en el área de sistemas, esos servidores informáticos que suena, pero claro, es un nivel de presión sonora que no va a generar hipoacusia neurosensorial bilateral, pero sí molesta. Esto no puede ser colocado en físico. ¿Ah? Lo mismo, tenemos una iluminación que si es deficiente, sí, si es que la iluminación está por bajo del estándar mínimo de iluminación, sería factor físico. Pero si tenemos una iluminación que cumple con el estándar, pero en cambio me encandelilla, me destella, o me refleje en la mesa, ese tipo de aspectos ya no pueden ser colocados en físico. Eso entra dentro del factor ergonómico. Ojo cuando hagan ustedes sus matrices. Tendrán en cuenta eso, no podemos colocar lo que no sea sobreexposición en un factor físico. Así que ahí tenemos lo que hemos visto: ruido, iluminación, vibración. Lo mismo la vibración. Si la vibración no es excesiva como el uso de martillos para romper concreto, nosotros no podemos colocarlo acá. Si es la vibración típica de movernos en un vehículo normal, entonces no podemos colocarlo eso en físico, sino en ergonómico. La ventilación igual. Si la ventilación no determina una deficiencia de oxígeno menor al 19.5% bajo las regulaciones del PEL de OSHA, entonces nosotros no podemos tampoco colocar acá en ese aspecto ventilación, ¿no? Temperatura excesiva o deficiente. Si no hay riesgo de estrés térmico hacia el trabajador al calor o de estrés térmico al frío, este peligro llamado temperatura excesiva o deficiente no podría estar colocado acá. Excesivo o deficiente determina que pueda estar en índices TGVH, WBGT, que sean sobre el límite permisible de la persona, ¿no? Es decir, la capacidad que tenga la temperatura de exceder o de disminuir más de 1 grado centígrado la temperatura basal del cuerpo, para hablar de estrés térmico. En estos casos, si la temperatura hace calor y me saco yo el abrigo, o hace frío y me pongo un abrigo y estoy bien, en esos casos no hablaríamos de un factor de esta índole, ¿no? Que hay que decir que ahí depende mucho las características, ¿no? De la actividad. Por ejemplo, sí, en Chile hay temporadas que son muy frías y claro, ahí la temperatura puede existir estrés térmico al frío, entonces ahí hay características especiales. Y lo que en Chile es diferente, por ejemplo, acá, es que, por ejemplo, hay lugares y obras de construcción en Chile, y tal vez no me deja mentir Nicolás, se mide incluso la radiación ultravioleta. Acá en el Ecuador no hay nadie, ni el ministerio te exige que midas la radiación ultravioleta. Y eso que Ecuador es uno de los países donde cae perpendicularmente por estar en la mitad del mundo, en este caso la radiación solar, pero allá en Chile sí se mide la radiación UV, acá no, como aspecto de exposición ocupacional, hay que decirlo en ese sentido. Entonces hay que tomar en cuenta lo que estamos analizando en este punto, ¿no? Ya sabemos cuáles son factores físicos, ya sabemos qué hay que poner, ya sabemos qué no hay que colocar. Bien, muy bien. Lo que no entre en sobreexposición será un factor ergonómico por disconfort. En ese tema es muy importante tomarlo en cuenta. Seguimos. Factores químicos. Cuando analizamos de químicos, y sobre todo acá, no solamente en el Ecuador se analiza la exposición, sino el trabajo que se realiza también con los químicos, ¿no? Ok, María dice, en el trabajo de presiones, ¿a qué se refiere? Cuando hablábamos de factores físicos, presiones, hablamos de las presiones físicas, pueden ser presiones atmosféricas, por ejemplo, estar en altura en un avión a mucha presión, o estar, por ejemplo, metido buceando a diferentes presiones bajo el mar. Entonces, a ese tipo de presión se refiere, no a la presión del jefe. Aquí no hablamos de la presión del jefe, ¿no? A veces sí, suele darse a confusión de que dice presiones. Bueno, ¿qué presión es? Sí, no hablamos de este aspecto de presiones, ¿no? Psicológicas, ¿no? Hablamos de presiones orientadas a las características físicas en las actividades, ¿no? Ok.
Les decía, cuando hablamos de químicos, en el Ecuador no solamente hablamos de la exposición, sino también del contacto y del manejo. ¿Sí? Puede ser que esto en otros países se clasifique distinto, se clasifique diferente, pero acá se lo clasifica como factor químico a lo siguiente: aquello que por exposición puede ingresar por vía respiratoria, por vía cutánea, digestiva o por parenteral. Es decir, en el momento que una persona se corta con un objeto contaminado y por medio de la sangre puede ingresar también el contaminante. Así que en este tipo de aspectos se habla de una exposición, obviamente, a los factores químicos, ¿no? María dice, en el tema de electricidad se habla de contactos eléctricos directos e indirectos. Sí, cuando hablamos de electricidad, específicamente María, estamos hablando nosotros sobre todo de la electricidad como energía, ¿no? Por eso es un factor físico. Sin embargo, ustedes saben que ningún trabajador puede exponerse a nada de energía. Ustedes saben bien que hay 3 umbrales que no debemos nunca superar con la electricidad: el umbral de sensación, el umbral de tetanización y el umbral de que se llama fibrilación ventricular. Esos son los 3 umbrales que no se superan. Así que 0 energía, 0 tensión. Solo quienes pertenezcan a los departamentos de líneas energizadas de las empresas eléctricas y que tengan su equipo de protección personal más completo, y aparte de eso, obviamente sus procedimientos completos, pueden trabajar con energía. De ahí el resto, 0 energía. No se acepta nada. El cuerpo humano, usted sabe bien, tiene u ofrece poca resistencia al paso de la corriente. Somos 70% agua. Súmenle la sal, los minerales, la sal, el calcio, y nos convertimos más las joyas, anillos, aretes, pulseras, cadenas, relojes, esclavas en excelentes conductores de la electricidad. Entonces, por eso hablamos de un factor físico, ¿sí? Que a pesar de todo, esto no significa que nos podamos exponer, ¿no? Indica de que debe ser 0 tolerancia. Por eso las 8 reglas de oro deben cumplirse. Recuerde, ya no son solo 5, son 8. A cumplir las 8 reglas de oro, mis amigos. Importante. Y cuando hablamos de factores químicos, son los siguientes. Vamos a ver. Tenemos aquí polvos. Se refiere al material particulado. Se refiere a límites permisibles que nosotros podamos estar superando en este tema, ¿no? Aerosoles, cualquier material suspendido, fibras, humos, vapores, nieblas, gases y cualquier trabajo con químicos, ¿no? Es importante considerar que la metodología, irá viendo lo que le digo, la metodología cuando se trata de químicos nos obliga a medir. La metodología INST es muy general, pero pide que se referencien también el uso o la aplicación de metodologías ya específicas. ¿Por qué razón? Porque para colocar un factor químico, por ejemplo, por polvos, por fibras, por humos, aerosoles, vapores, nieblas, se habla de límites permisibles. Recuerde que un límite permisible que ya se requiere colocarlo en la matriz debe superar al menos el 50% del límite permisible. Es decir, nosotros no colocamos en la matriz de riesgo la exposición que tenga sobre el límite permisible solamente, sino aquellos que superen el 50% de ese límite permisible. Esto implica mediciones. Así que tomarán en cuenta lo que les digo. Esto por si acaso para quienes no tengan claro el tema. En el factor químico, si ya supera 50%, ya es considerado un nivel de riesgo moderado. Por favor, tome en cuenta lo que le digo. Repito, si supera el 50% de un threshold limit value, de un TLV, ya se considera riesgo moderado. Verán que el TLV es de la ACGIH, de la Association Conference Governmental Industrial Hygiene de los Estados Unidos. Hay diferentes formas de TLV. El TLV es solo de la ACGIH. OSHA también maneja sus TLVs que se llaman los PEL de OSHA. Lo mismo pasa con NIOSH. NIOSH maneja los REL de OSHA, los REL de NIOSH. Y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España los llama, en ese sentido, VLA, ¿no? VLA, valores límites admisibles. Es decir, es lo mismo, son los umbrales que nosotros no deberíamos superar. En este caso, yo les hablo que para manejo de químicos y para que esté en la matriz de riesgos, debe superar el 50% del TLV para que se considere el nivel de riesgo moderado. Verá que al decirlo moderado, significa que no es aceptable, pero que se puede trabajar con controles específicos. Y si al hacer las mediciones supera el límite permisible, obviamente el nivel de riesgo es alto.
o es en este caso considerado importante o intolerable, dependiendo de la exposición que se tenga, si no hay controles. Ya con los controles nosotros tendremos que hacer la corrección de este tipo de niveles de riesgo orientados a estos peligros que existen acá. Se dan cuenta que yo clasifico peligros que pueden generar riesgos. Bien, seguimos. ¿Cuándo el nivel de riesgo es bajo? Cuando en el análisis de nuestra probabilidad y en el análisis de nuestra consecuencia, obviamente analizamos nosotros que no llega al 50% Mercedes. Es que el nivel de exposición se encuentra por debajo del 50% del límite permisible, el nivel de riesgo es considerado bajo o tolerable o aceptable, ¿no? En ese tipo de aspectos. Bien, factores ergonómicos. ¿A qué se llama ergonómico o biomecánico? Por si acaso no debería llamarse ergonómico, porque ergonómico es decir correcto, ¿no? Debería llamarse factor disergonómico, es decir, que no es correcto o que está en contra de lo ergonómico. Así debería llamarse factor disergonómico. Sin embargo, son terminologías, ¿no? Factor ergonómico incluye aquello que determine la adecuación y adaptación del trabajo al trabajador. Esta relación hombre-máquina, hombre-trabajo. Y no solamente busca la parte postural. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de ergonomía, la ergonomía se clasifica en cuatro, bueno, específicamente cuatro ergonomías. La ergonomía ambiental, la ergonomía cognitiva, la ergonomía geométrica y la ergonomía forense, que es importante analizar, ¿no? La ergonomía forense analiza los aspectos ergonómicos que se dan de los accidentes, inclusive de las fatalidades, ¿no? Que es importante tomar en cuenta en este escenario. Son formas de ergonomía que existen en otros países y que acá nosotros ni siquiera lo hemos escuchado. ¿Qué es esto de la ergonomía forense? Me suena muerto. Karina, me suena muerto esa ergonomía. Entonces, es una ergonomía específica, ya se trabaja más en ese tipo de ergonomías y por eso ya el mundo se va profesionalizando cada vez de manera más específica. En otros países ya existe el prevencionista como una formación, el higienista como una formación, el psicosociologista como una formación y también en este caso el ergonomista como una formación específica. Acá todavía recién estamos entrando con el ergonomista. Hay una universidad que está ofreciendo una especialidad en ergonomía, eso sí, pero recién estamos empezando con este proceso, pero bueno, ahí le damos, ahí vamos avanzando, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir hablando sobre este punto y dentro de los factores ergonómicos específicamente entra el disconfort. No se olvide que el disconfort es cuando aquello que vimos en el factor físico, por no ser excesivo, por no superar límite permisible, pero sin incomodar, sin molestar, entra en disconfort. Hay cuatro tipos de disconfort, mis amigos. Cuatro formas de disconfort. Disconfort acústico, disconfort lumínico, disconfort térmico y disconfort por vibración. Hay cuatro tipos de disconfort. Irán viendo cuando ustedes hagan su matriz de riesgos. Si ese ruidito molesta, pero es un ruidito que no va a generar daño auditivo, pero molesta, sí, genera cansancio, genera problemas, ese tipo de ruidito se llama disconfort. Me hicieron acuerdo de alguna vez que yo me fui a hacer hace años una matriz de riesgos en una empresa, ¿no? Y decía, vea, dice, debe poner ahí que tenemos un riesgo bastante grande. Bueno, así decía el señor, ¿no? No me decía un peligro, sino un riesgo. Y digo, ¿y cuál es el riesgo? Esta señora decía, ella se pone, y digo, ¿por qué es el riesgo la señora? Porque pone el osito dormilón todos los días, decía. Entonces yo llego a la oficina y empieza, un osito dormilón. Entonces le ponía el osito dormilón y la música ya le tenía harto al tipo, ¿no? Decía, eso debe ponerle en la matriz de riesgos para ver cómo controlarlo, ¿no? Y póngalo como ruido, me decía. Bueno, ¿qué no sabía? No decía, hay que ponerlo como ruido. No, estos son disconfortes acústicos, ¿no es cierto? Hay que entender que hay cargos, hay puestos que requieren mayor concentración y que inclusive no se puede tener ruido. No sé si habrán visto, hay un meme que sabe salir de una chica que está, creo que es de servicio al cliente, que está hablando y que grita, y hay otro que está concentrándose, hasta cuando se cansó y le lanza el teléfono. Entonces, ese tipo de situaciones se dan por el tema del disconfort también, ¿no? Importante, disconfort, les decía, acústico, lumínico, térmico y por vibración. Son cuatro disconfortes. Es importante hacer una evaluación.
bajo metodología reconocida. Movimientos repetitivos. Recuerda que el movimiento repetitivo se genera siempre y cuando existan movimientos de ¿qué? A ver, ahí les quiero tomar la lección porque si no, y sobre todo para los médicos, a ver, aquí está la doctora Mercedes, aquí está también Cari, a ver, ¿cuándo es un movimiento repetitivo? Tuve una bronca una vez con una doctora, porque qué bestia, qué necedades, doctora. Se llamaba Karina también. No eras tú, mi querida Cari. No eras tú, pero una doctora me dijo, ¿cómo? Me dijo, a ver, pero primero contéstenme ustedes, a ver, ¿a qué consideran un movimiento repetitivo? Voy a poner ese ejemplo, a ver, mira, yo estoy trotando. Mira cómo muevo mis piernas. Pregunta, ¿es movimiento repetitivo, sí o no? No. Buenas noches. Milton, gracias Milton, excelente. No se consideran movimientos repetitivos nunca de miembros inferiores. No. ¿Ah? Primera cosa, entender. Segundo, si yo utilizo el teclado y estoy con los dedos, vean los dedos, vean mis deditos. ¿Ah? Mercedes, mire, María, mira mis dedos cómo están. ¿Es movimiento repetitivo, sí o no? No. La metodología OCRA, para quienes han revisado el checklist, OCRA no evalúa movimiento de dedos, solo movimiento de miembros superiores, brazos, hombros, codos. Esto sí es considerado movimiento repetitivo. Mucho cuidado. Si ven que en el análisis de riesgos la persona mueve los dedos y lo que hace es mover en ese sentido los deditos, o sea, tiene una muy buena forma de digitar en el teclado. En este sentido, esto no lo podemos evaluar bajo una metodología. No hay forma de evaluar movimiento repetitivo de dedos, esto no hay. Pero sí veo que está y coge el mouse y le mueve el mouse y empieza así, mira, Karina, tal vez como hacen quienes no manejan computadora, hacen eso. Están pescando las teclas. Al que pesca las teclas sí le puedo hacer un estudio de ergonomía. A él sí, porque hay movimiento de miembros superiores. Aquí sí se puede hacer un checklist OCRA, pero no puedo hacer un checklist OCRA si es que la muñeca no se mueve y solo se mueven los dedos. En ese sentido hay que tener mucho cuidado cuando se explica sobre movimientos repetitivos. Así que esto es necesario que lo entendamos, ¿sí? Movimiento repetitivo, solo miembros superiores, más de 25 movimientos en un minuto o más de 300 movimientos en una hora para que se considere un movimiento repetitivo. Fuerza, sobreesfuerzo. Si hay sobreesfuerzos, es importante analizarla. Si hay fuerza, incluyendo en el empuje, en el arrastre de cargas, hay que considerar un factor ergonómico también. Por más que se esté empujando elementos o coches que tengan ruedas o se esté alando de igual manera, ¿no? Es importante analizar si es que existiría algún tema de riesgo por empuje o arrastre, ¿sí? Manipulación manual de cargas. Pregunta. Si yo levanto esto, digamos que esto pesa unos 10 kilos, levanto así como estoy levantándolo así, ¿sí ven? Miren cómo estoy levantándolo así. Si yo lo levanto, esto, ¿es un levantamiento de cargas, sí o no? Irán viendo para la matriz. No, no sería. ¿Ok? ¿Por qué? Más de 25 kilos me parece que es. No, recuerda que una manipulación manual de cargas es desde 3 hasta 23. Desde 3 ya se considera un levantamiento. Es decir, que si yo tengo que levantar 3 kilos, ya debería colocarlo en mi matriz de riesgos. Desde 3 kilos ya debe estar en la matriz. No debería superar los 23. La pregunta es, si yo levanto esto, pesa 10, 15 kilos, yo levanto esto, así, con esta mano, así, con este brazo, ¿es levantamiento manual de cargas? ¿Sí o no? María dice sí, Wilson dice no. Los demás, ¿qué dice Gerardo? ¿Qué dicen? Paula dice sí, Alexander dice no, Karina dice no. Ok, amigos, ¿por qué es importante aprender esto? La matriz de riesgos tiene que ser bien hecha. Y aquí es donde a veces tenemos unos problemas graves.
No se considera levantamiento de cargas manual si es que es unimanual. ¿Sí me entienden? Tiene que ser de ley bimanual. Tiene que ser 2 manos, abastecimiento, transporte y destino de carga. Es decir, esas son las características de un levantamiento manual. No colocar, si colocan ustedes que levanta con un brazo y lo lleva, eso entra como fuerza. Es decir, el sobreesfuerzo o la fuerza entra si yo cojo con una mano y llevo. ¿Ah? Lo mismo han visto, es que el señor carga quintales, carga sacos de cemento de 50 kilos. ¿Ah? Entonces el señor se lo carga y se lo lleva al hombro y le ponen como levantamiento manual de cargas. No es levantamiento manual de cargas. En el momento en que está trasladando acá, en el hombro, en ese momento es postura. Lo que se maneja es postura. Entonces, ya aquí hay que entender que ya no aplica el levantamiento manual de cargas, ¿no? Recordará, le dejo el criterio, levantamiento manual de cargas bimanual, 2 manos, debe haber abastecimiento, debe haber transporte y debe haber destino. Si no existe esto, no entra en manipulación manual de cargas. Irán corrigiendo sus matrices. ¿Correcto, Wilson? ¿Correcto, Clever? Sí, excelente, está muy bien, estamos claros con el concepto acá, eso es importante. Y cerramos con la postura forzada, ¿sí? O posturas incorrectas, aquello que esté torcido, mal. Entonces recuerda que un levantamiento de cargas no solo es esto, aquí hay un levantamiento de cargas más una postura forzada. Así que esto es muy importante tomar en cuenta cuando ustedes realicen los procesos de identificación de peligros. Les reitero, aquí no he puesto riesgos, estamos identificando los peligros existentes en la actividad del puesto de trabajo. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante lo que estamos revisando en este curso. Por favor, sus preguntas igual la pueden dejar en el chat. Seguimos. Si vamos a revisar factores mecánicos. Vamos, Luis, te escuchamos. Estimado Juan Carlos, buenas noches. Una consulta con este tema de ergonomía. ¿Qué pasa si identifico al trabajador realizando mal las actividades de levantamiento manual de cargas? Por ejemplo, lo que puede ser bimanual, o con los 2 brazos le hace con un solo brazo. ¿Cómo puedo yo decir que estás haciendo mal o estás haciendo bien? ¿O cómo puedo yo utilizar una metodología de eso? Sabemos bien que las técnicas de levantamiento manual de carga son inclinando las piernas y utilizando los 2 brazos. Ok. Primero, si hemos identificado que existe este peligro, nuestra obligación es el siguiente proceso, ¿se acuerdan? Identificar, luego medir, luego evaluar, luego controlar y luego vigilar. Esos eran los 5 pasos para la evaluación general. Si ya identifiqué que tenemos esta situación, que hay un peligro existente, la siguiente fase es medir y evaluar. En este caso tendremos que evaluar, obviamente bajo un estudio ergonómico, para ver si es que realmente en este caso qué nivel de riesgo existe. Y sobre esto que se establezcan los planes de acción, si es que se puede automatizar o si es que se puede mecanizar, sería la primera opción. Si no se puede y tiene el trabajador que seguir levantando carga, hay que ver si el peso en relación a la ubicación o al abastecimiento o al destino de carga es el que corresponde. Recuerden que cuando no se puede mecanizar, no se puede automatizar, está el método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el método G-INCH, que se llama, o las guías INCH de levantamiento de cargas, donde te dice que 25 kilos de aquí, pero acá ya no son 25 kilos, y acá tampoco son 25 kilos, y acá tampoco. Entonces tenemos que hacer un estudio de eso para ver si la manipulación de cargas es correcta en base a los límites de carga del método. Si es que esto está excediendo, tendrán que hacer entre 2 trabajadores. Supongamos que sí aplica el levantamiento de cargas. Si es que la última opción es que se dé el levantamiento manual de cargas, tenemos nosotros que generar el proceso de capacitación en el trabajador. Ya capacitándole al trabajador, previo a la elaboración de un procedimiento de seguridad, donde se diga claramente cómo se debe realizar el proceso, se lo capacita al trabajador y luego entra el control. Trabajador que no esté cumpliendo el procedimiento, se levantan alertas, ¿sí? Y ahí es importante que ustedes consideren ya la aplicación de las normas, de las sanciones que se aplican en la ley. Ya para el Ecuador, artículo 46 literal del Código del Trabajo, si se pone en peligro la seguridad o la vida de las personas, es motivo de prohibición. Y de igual manera, si el trabajador no cumple los procedimientos,
puede terminar la relación laboral en base al 172, numeral 7 del Código de Trabajo si es que hay 3 infracciones en un lapso no mayor a 30 días por la misma causa, conforme establece la ley. La idea no es llegar a eso, ¿no? La idea es que la cultura se genera en el mismo proceso del trabajo, y ahí necesitamos la ayuda no solamente del trabajador y de seguridad, sino que también supervisores, jefes de área también se encarguen de entender que la seguridad no es un tema negociable, ¿no? Entonces, si no está el jefe de seguridad, el supervisor debería exigirle que cumpla el procedimiento de levantamiento. A veces a ellos no les importa, ¿no? O sea, usted ya capacitó, pero al supervisor y al jefe de área con que haga el trabajo, que es lo que les interesa, muchas veces no les interesa que cumplan el procedimiento. Ahí también hay que trabajar en capacitar a los mandos medios y los directivos, ¿no? Es importante. Dice Karina, en el ejemplo del cargador vendría a hacer postura forzada. Claro, es que también hay que entender, y por favor, eso es un punto importante, nunca vean a la ergonomía como un aspecto solo, es decir, no solo hay postura, o a la manipulación manual de cargas como un tema único, no. La manipulación manual de cargas de cajón tiene postura, y si es que hacen un análisis de postura, de cajón tiene que existir algo de carga, por lo menos en la evaluación, o podría existir movimiento repetitivo, levantamiento manual de cargas y también postura en las 3. Por eso es muy importante hacer estudios ergonómicos relacionados a este tema, ¿no? Ok, me parece que quería nuestro amigo también conversar antes de Milton. Antes de Milton estaba... Ay, se me fue. Rubén. ¿Te escucha, Rubén? Ok, buenas noches, Juan Carlos. Yo tengo una consulta. El tema de trabajo en oficina no supera los límites permisibles, digámoslo así. ¿Cómo lo valorarías tú el riesgo ergonómico de una persona que tanto está en oficina como un profesor que está dando clases, donde altera sus horas parado, sentado, sale al patio o cualquier situación? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que te iba a hacer la consulta yo es bueno, primero contestemos la primera pregunta, Juan Carlos, gracias. Gracias, mi estimado Rubén. A ver, el hecho de que sea administrativo o sea un docente no significa que no esté superando límites permisibles. Mira, estoy parado todo el tiempo, vengo capacitando más de 15 años, sí, me duelen los pies, ya van pasando los años, pues ya no soy el mismo, ¿sí? La postura forzada, sea sentado, aunque sea, genera lo que se llama desórdenes de trauma acumulativo. Los médicos saben, Mercedes sabe lo que es un DTA. Desórdenes de trauma acumulativo pueden darse por movimiento repetitivo, pueden darse también por posturas forzadas, sentados de pie. Entonces, es muy importante evaluar también este aspecto ergonómico. Normalmente, cuando se trata de factores ergonómicos administrativos, por lo menos son 2 métodos los aplicables. Un método general del puesto de trabajo, un APT completo, y por lo menos una metodología REVA, OWASP, VIRA, una metodología de postura forzada. Es lo mínimo que se necesita si es que no quieres agregar una también de exposición a pantalla de visualización de datos también, ¿no? O un método ROSA, que es uno de los que más aplica en esa parte administrativa, siendo el caso, ¿no? El ROSA es uno de los que más aplica, analizando posturas, también analizando en este aspecto los criterios de movimientos repetitivos que puedan existir, siendo el caso, ¿no? Pero no es que no exista, ¿no? Hay, y hay que evaluar. Inclusive muchos docentes presentan compresión lumbar o problemas por estar todo el tiempo de pie. No solamente en ese sentido, más allá de las varices y de los trastornos musculoesqueléticos que pueden existir también, los que están sentados también, el desorden de trauma acumulativo se presenta por estar sentado en posición estática todo el tiempo. Por eso las pausas activas y los estiramientos juegan un papel necesario acá. Esa era la primera pregunta. Dale la segunda, Rubén, también. Ok, para evaluar la matriz, yo tengo más o menos como 200 cargos, no van a ingresar en el todo que te da el ministerio. Cuando yo me aprobaron el reglamento, me negaron como 4 veces, porque les enviaba yo de acuerdo a la capacidad del archivo. A veces me dio 30 puestos o 40. Era algo ilógico del tema, así que me tuve que ir presenciar al ministerio y decirles, oiga, aquí está lo físico, ¿cómo hago para ingresar yo todos los puestos? Esa era mi pregunta. Estamos con la matriz integrada, mi estimado amigo Rubén, puedes revisar en la plataforma, está la matriz integrada de Prevención Ecuador,
y esa matriz es la que usamos, hemos metido hasta 300 cargos ahí y has llegado a las 2 megas sin problema, sin inconveniente, con todo y la firma del técnico. Entonces, ahí está la matriz integrada, la razón de ser, ¿no? Sin embargo, reitero lo que dice Rubén, la metodología original pide una hoja por cargo. Eso pide la metodología original. Entonces, al ministerio, cuando le conviene, entonces sí, aplique la metodología original, y cuando no le conviene, entonces no lo haga. Entonces, debería ser en todos los ámbitos, ¿no? Sin embargo, por el espacio está la matriz integrada. Listo. Milton, ¿escuchamos? Sí, Juan Carlos, buenas noches. Justamente iba a hablar ese tema, pero también quería decir algo de que no debemos dejar pasar por alto de que a veces nosotros estamos en la matriz de riesgo evaluando cuál es la actividad que realiza el trabajador. Pero resulta que hay trabajadores que fuera de sus horas de trabajo hacen otra jornada por algún X o Y trabajo y están cumpliendo o incumpliendo estas medidas de seguridad en cuanto al tema ergonómico. Primera cosa, no habría que dejar pasar por alto esto. Segunda cosa, me sucedió algo parecido al compañero Rubén, porque yo mi matriz de riesgo la tenía en un Excel en cada hoja, cada puesto de trabajo. Entonces, cuando tocó subir, porque ahora toca subir la matriz de riesgo, resulta que solo me tomaba la hoja 1, por ejemplo. La hoja 1 me tomaba y no me tomaba las demás hojas. Entonces iba incompleto prácticamente la matriz de riesgo. Busqué una forma de cómo unir todas las hojas en un solo archivo PDF para que suba a la plataforma del SUD. Pero resulta que uniendo toditas esas hojas de los puestos de trabajo que tenía, me sobrepasaba la capacidad que tiene el SUD para subir un archivo. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Yo tengo mi matriz original, pero me tocó como reducir muchas cosas hasta llegar a la capacidad del archivo que aceptaba el Ministerio de Trabajo a través del SUD, ¿no? Eso justamente también me sucedió algo y me tocó hacer eso en esta ocasión, pero manteniendo el original de mi matriz de riesgo. Ok, es importante esta parte, ¿no? Lo que está mencionando en este caso Milton. Sin embargo, recordemos que la matriz se aprueba y ahí actualmente ya, creo que ustedes ya deben saber que inclusive ya no se incrusta el QR en la matriz, ¿no? Sino que ahora ya sale un documento QR aparte del reglamento y un documento QR aparte de la matriz, así que irán viendo, inclusive para quienes todavía no han renovado el reglamento, pueden descargar el QR de su reglamento y el QR de su matriz del SUD, ¿no? Eso les dejo en ese punto. Sobre la primera parte, si bien es cierto, mi estimado Milton, que hay trabajadores que fuera de su trabajo hacen cualquier otra situación, no cuidan su parte ergonómica y lo demás, vale la pena indicar que nuestra evaluación determinará si hay relación causa-efecto o no, porque a veces presentan aspectos que no se relacionan con nuestro trabajo, y en ese sentido es muy importante tomar en cuenta que nuestra identificación de peligros tiene que ser bien hecha para cuando se presente la situación de que pueda darse algo así, ver si es que existe o no existe alguna posible relación. Esa es la razón de ser también, que es muy importante acá, ¿no? Y la segunda, obviamente, que había mencionado, ahí está la matriz integrada, muchachos, por favor, revisen en la plataforma. Quienes tengan inconvenientes, por favor, mañana a 9 de la mañana estoy revisando igual a quienes tengan inconvenientes para ingresar a la plataforma, para que puedan revisar los documentos y también la matriz integrada, que es la que está acá, ¿no? Ok, listo, hemos revisado esta parte. Vamos con factores mecánicos. Aquellos en el Ecuador, los factores mecánicos incluyen también la presencia locativa. Puede ser que en otros países, de los compañeros que están presentes acá, se lo clasifique como un factor aparte. Aquí en el Ecuador a los factores locativos los metemos también en los mecánicos. A ver, un factor mecánico en el Ecuador es el que se da por acción mecánica de elementos o por presencia locativa también. Es decir, también se integra acá este aspecto que es importante. Y se incluyen los siguientes: máquinas, equipos y herramientas. Mucho cuidado. Recomendación: cuidado con poner mecánico, golpes, cortes, atrapamientos, aplastamientos. A pesar que la metodología INS saca identificando peligros y coloca cortes, golpes, atrapamientos, hay que decir que esta metodología ya tiene sus años. Es una metodología antigua y en ese tiempo no se corrigieron esos errores. Pero nosotros no podemos colocar cortes, golpes, atrapamientos. Inclusive para quienes están haciendo los planes integrales de prevención, el ministerio les ha devuelto
por colocar en los mecánicos cortes, golpes, atrapamientos, aplastamientos, entre otros, ¿no? No se puede colocar esto. Recuerda que el factor de riesgo es la clasificación de los peligros. Es decir, ¿qué genera el corte? La herramienta. ¿Qué genera el golpe? El equipo, la máquina. Es decir, hay que ir hacia el origen, la fuente, máquinas, equipos, herramientas, proyección de partículas, chispas, materiales, cualquiera que sea, contacto con superficie caliente, ¿no? ¿Verdad que es diferente al calor? El calor es un factor físico, pero si yo toco una superficie caliente, un radiador, un caldero, esto es mecánico. De igual manera, izaje mecánico de cargas, todo lo que tenga que ver con levantamiento mecánico de cargas, no manual. Mecánico de cargas es factor mecánico. Tenemos caída de objetos también, cualquier cosa que pueda caer en la cabeza. Si hay caída de objetos, materiales, estos son peligros existentes en las obras, sobre todo de construcción. Hablamos nosotros de peligros, ¿no? Ahí se encuentra el caso. Y factores locativos, ahí tenemos trabajos a distinto nivel y alturas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre distinto nivel y alturas? Altura sobre 1.8 metros en el sector de la construcción. Aquí ya depende de cada país, ¿no? En cada país hay sus normas, hay sus regulaciones. Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, las regulaciones del Código de Regulación Federal de la OSHA 29 pide y exige que si pasa de 1.8 metros en el sector de la construcción, ya se considera un trabajo en alturas, hacia arriba o hacia abajo. Irán viendo que a veces hay colegas que dicen hacia arriba. No, hacia arriba o hacia abajo es un trabajo en alturas en construcción siempre que pase 1.8 metros. Pero dice también la norma federal de OSHA que si es que es la industria en general, es decir, otra industria que no sea construcción, es desde 1.2 lo que se considera un trabajo en alturas, ¿sí? En el sector petrolero, minero, normalmente aquí en el Ecuador tienen sus estándares de 1.50. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted primero en su empresa debe crear un procedimiento para definir el trabajo en alturas desde qué nivel es. ¿Sí me entiende? Para que se empiece a cumplir las normas de trabajos de alto riesgo desde esa altura. Entonces, ahí diferenciamos lo que es altura de lo que es distinto nivel. Entonces, distinto nivel va en menos de 1.8, en menos de 1.5, en menos de 1.2, en menos del estándar que se ha establecido, ¿sí? Ahí tenemos distinto nivel. Mismo nivel y alturas, hablamos de factores locativos que entran como factor mecánico en el Ecuador. Trabajos al mismo nivel. También hablamos de espacios confinados. Recuerden que un espacio confinado no solo es un espacio reducido, es un espacio que tiene entradas y salidas limitadas, presenta peligros atmosféricos y sobre todo el concepto más importante de un espacio confinado es que no está diseñado para la ocupación permanente de personas. Si es que esas características se presentan, es un espacio confinado. Así que todo espacio reducido no es un espacio confinado necesariamente, ¿no? Hay que analizar esto y que esto en la matriz de riesgos esté claro. No, usted pone espacios confinados, está indicando que habrá que medir oxígeno, que habrá que medir monóxido de carbono, que habrá que medir probablemente H2S y que habrá que medir explosividad, probablemente los 4 gases básicos. Si estamos hablando nosotros en este sentido sobre espacios confinados. Así que irá viendo en este escenario qué es lo que aplica. A veces les he visto, por ejemplo, en empresas eléctricas, que a veces hacen el soterramiento del tendido eléctrico y a veces la zanja que le cavan al soterramiento no pasa más allá de 1 metro. Recordemos que se considera una zanja con permiso a raíz de 5 pies o 1.5 metros. Es lo que desde ahí ya se consideraría un espacio confinado de construcción a una zanja. De ahí no podemos colocarlo nosotros como un espacio confinado a cualquier zanja, ¿no? Vamos a ver, dice Camilo. Ok, Camilo, no hay problema, está bien. Listo. Por favor, ¿alguien había levantado la mano? ¿Alguien iba a preguntar? Juan Carlos, el desplazamiento terrestre que vamos a analizar los temas in itinere, ¿también es un riesgo mecánico? ¿Un factor de riesgo mecánico? Ok. Recordemos que del proceso productivo determina el peligro y los riesgos. ¿Qué significa? Mi trabajo, soy chofer, soy conductor, soy... ¿Sí me entiendo? Ahí puedo hablar de desplazamiento terrestre. En este caso, el factor es mecánico. Sí, se incluye también dentro de acá. Pero si yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, todos los días no puedo colocar lo que es in itinere en
la matriz de riesgo. El INTINER es algo que sale de la actividad del proceso productivo, ¿sí me entienden? Entonces, en este sentido hay que diferenciar, es decir, si mi trabajo es por comisión de servicios, siempre estoy con el vehículo moviéndome a todas las provincias, mi trabajo es moverme por todo el Ecuador, porque ese es mi trabajo, claro, ahí hablamos de un peligro existente, que es el traslado, en este caso, en vía terrestre. En este sentido, hablamos de factor mecánico, pero si yo ya salgo de mi trabajo y me voy a mi casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, ese aspecto in itinere que también se cubre como un accidente de trabajo, que sí es un accidente laboral, siempre y cuando no se modifique la ruta, el tiempo y no existan motivos de índole personal, son 3 criterios para eso, pero no puedo yo colocarlo como un factor mecánico porque no deriva del proceso productivo de la organización. Inclusive los indicadores. Ya saben ustedes que los accidentes in itinere no entran en las estadísticas de accidentalidad de la compañía. Esas son estadísticas aparte, porque no depende del proceso productivo de las mismas, ¿no? ¿Ok? Para las empresas de transporte aplicaría desplazamiento terrestre, en ese caso sí, Karina, correcto. Si es que yo soy chofer de una cooperativa de transportes interprovinciales o de transporte de carga, este es mi trabajo. Y por ende, esos son mis peligros y son los riesgos que puedo tener por el peligro al que me estoy exponiendo. En ese caso sí. Pero casa, trabajo, trabajo, casa no entra. Si no, tendríamos que colocarnos toditos. En todos los cargos hay que poner factores mecánicos por desplazamiento terrestre y no es así. El cargo debe determinar lo que hace la actividad propia del puesto de trabajo, ¿no? Ok, y cerramos esta parte con las rampas también, ¿no? Recordemos que las rampas también son consideradas en este aspecto por ser medio locativo, también es, en este caso, un factor mecánico, ¿no? Así es como se clasifica en el Ecuador. Recomendación aquí, ya saben, no cortes, no golpes, no atrapamientos, no aplastamientos, no podemos colocar eso en la matriz, ¿sí? Listo, seguimos. Si es que hay preguntas de igual manera. Vivimos una época de virus. Factores biológicos. Por la actividad laboral en la matriz de riesgos, a pesar que el Ministerio ahora anda exigiendo que se coloque también algo de COVID en los puestos de trabajo, independiente del caso, sabemos nosotros que la actividad laboral es la que determina relación causa-efecto. En este escenario hablaremos de exposición a virus, bacterias, hongos, mohos, entre microorganismos que existan, entre otros que sean factores biológicos. También se incluyen en el Ecuador insectos, vectores, ofidios, serpientes, culebras. Hay en otros países la clasificación de mordedura de serpiente, de mordedura de culebra como un factor mecánico. Hay clasificaciones en otros países que lo manejan así. En el Ecuador se encuentra dentro de los factores biológicos, considerando obviamente las enfermedades que pueden generar, en este caso los insectos, los ofidios, los vectores, entre otros, ¿no? Y cualquier otro tipo de agente biológico, ¿no? Aquí lo que se busca es que exista una relación que se maneje como tal laboral, ¿no? En este escenario es muy importante analizar si la actividad laboral tiene esas características. Por ejemplo, es persona que anda limpiando los basureros de la fábrica, o son personas que tienen que estar en el proceso de retiro de, por ejemplo, perros que están atropellados, ahí como los que trabajan en aseo o en los departamentos de basura, de recolección de basura. Ellos tienen alto nivel de riesgo biológico, ¿no? Eso es muy importante analizar. Laboratorios, ¿no es cierto? Hospitales, en este sentido, si es que hay ese tipo de relación, la fuerza de choque, la primera línea frente a la atención de COVID, son casos de mayor riesgo, ¿no? Karina dice, ¿por qué el Ministerio no considera como enfermedad profesional el contagio por COVID, en especial con el personal médico? A ver, hay que entender lo siguiente. Primero, el proceso de enfermedad profesional pasa por 3 estadios. Es decir, primero, Karina, ¿por qué no lo considera como enfermedad profesional? Porque no se meten las características de una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional, artículo 349 del Código del Trabajo, es una afección crónica causada de manera directa por el ejercicio de la actividad y que produce incapacidad. Es decir, ahí vamos al concepto. Para que se genere una enfermedad profesional hay 3 estadios. Primer estadio o primera fase, preventiva, se puede prevenir. Segunda, se puede curar. Y tercera, es irreversible. Es decir, requiere un periodo de evolución. En el caso del COVID, ¿qué es lo que sucede? La persona se enferma, no se genera un proceso laboral de exposición continua y la persona en ese sentido fallece o queda, en este caso, agravada con sus pulmones, muchos de ellos, ¿no? Entonces, el seguro de riesgos no lo califica como una enfermedad laboral. A los casos directos sí los ha calificado por excepción como un accidente de trabajo, ¿sí?
porque es un proceso en el que se da, se contagia, queda incapacitada la persona, pero no existe una secuela mayor. Muchas personas que han tenido COVID y han salido del COVID no han quedado con alguna secuela laboral, ¿no? Que les limite la capacidad de trabajo. Por eso el seguro de riesgos no lo han colocado como, en este caso, enfermedad laboral. Y por eso se lo ha tipificado como accidentes en ese momento, ¿no? Porque ahora ya el seguro de riesgos ya no está cubriendo muchos casos de estos, salvo los sean directos. Y peor, el seguro social, los gastos de aislamiento ni siquiera los está subsidiando. Así que en ese sentido hay que estar hay que tomar en cuenta en ese sentido que debe tener la relación causa-efecto. Karina, en el caso de los choferes que descansan en los campamentos y en presencia de culebras se consideran pillos si es que está sujeto, dice la resolución 513, si está a órdenes del empleador, entonces es considerado como tal parte de la responsabilidad del empleador. El empleador está obligado a garantizar que los sitios de trabajo estén libres de, ¿no es cierto? No se olvidará esto, ¿no? A veces les mandan a los campamentos a dormir, pero no fumigan, no hacen los procesos que son correspondientes de higiene que pide la ley, así que ahí es importante que se analice esos casos. Mercedes, en el caso de las vacunas, ¿sí se quedó con alguna secuela? ¿Sería laboral? Hay que demostrar la relación causa-efecto, Mercedes. Es que la relación causa-efecto determina que realmente sea por la presencia del peligro en el lugar de trabajo. Si es por la vacuna, hay que entender que las vacunas en este escenario, si hay personas que pueden decir que por la vacuna quedaron así, habría que demostrarlo y va a ser bien difícil que alguien diga que la vacuna fue la que le generó algún tipo de situación de incapacidad. O sea, habrá que analizarlo, ¿no? O sea, en ese sentido, pienso que debería conformarse una comisión que se encargue de analizar ese tipo de casos para determinar si es que es así o no. Sin embargo, no hay estudios que hasta la fecha demuestren que tal o cual vacuna genera tal o cual incapacidad. En su tiempo, la AstraZeneca, cuando empezó a generar esto, fueron casos, pero que no se puede hablar de un perfil epidemiológico que pueda dar una relación, ¿no? Más allá de casos aislados que tal vez por ciertas características individuales se haya presentado. Entonces, recordemos que para que sea laboral, tiene que haber un aspecto epidemiológico, clínico, técnico, higiénico y legal, que es lo más importante que se maneja en este tema, ¿no? Dice ya que era obligatorio en un hospital. Claro, o sea, es importante la vacuna, pero hay que ver si es que realmente la vacuna fue la razón de ser. Independiente de la vacuna, hay que entender que cada persona tiene sus características y diferencias individuales. No se puede, como les decía, hablar de que sea laboral, si es que fuese el caso que una persona por una susceptibilidad o una persona por alguna situación de carácter individual presenta un caso y el resto no. Se habla de enfermedad laboral y de responsabilidad hacia el empleador si es que hubiese una epidemiología en la gente, es decir, si de las personas que se han vacunado, 8 de 10 personas presentan ese problema, entonces ahí hablamos de que pues, ese tema es laboral. Entonces ahí hay que analizar en este escenario, ¿no? ¿Ok? Y para cerrar esta parte, ya igual estamos ya por cerrar el curso, con esto cerramos el día de hoy, mañana ya entramos a la matriz y hacemos bien la identificación. Vamos con los factores psicosociales. ¿Cuál es mi recomendación aquí, María? ¿Cuál es mi recomendación acá, Mercedes? ¿Cuál es mi recomendación acá, Luis Campos? ¿Sí? A veces nosotros colocamos lo que encontramos en la matriz. A factores psicosociales ponen alta responsabilidad, ponen jornadas de trabajo, ponen monotonía, otros ponen cosas peores como estrés laboral, moving, burnout. A ver, primero hay que diferenciar lo que es factor de lo que es el riesgo psicosocial, ¿sí? Los factores psicosociales determinan los peligros que lo causan. Los peligros en la parte psicosocial tienen un nombre, se llaman dimensiones, es decir, de los 6 factores, 5 clasifican peligros y el sexto clasifica los peligros, pero acá se llaman dimensiones, ¿no? Es decir, en la parte psicosocial no los llamamos peligros, como el ruido, que es un peligro, como las máquinas, que es un peligro, como la postura, que es un peligro. A los factores psicosociales, los peligros se los llama dimensiones, ¿sí? Y al igual que en el resto de factores, nosotros no clasificamos las consecuencias, sino clasificamos los orígenes. No puedo decir estrés laboral. Factor psicosocial es el estrés laboral, no. Factor psicosocial o factor de riesgo psicosocial es lo que causa el estrés. En este caso podemos hablar nosotros de jornadas de trabajo, podemos hablar de falta de apoyo. Quiero que se den cuenta que estos son factores causantes, son orígenes, ¿no? Conflicto de roles, monotonía, apremio de tiempo, tenemos malas relaciones interpersonales, trabajo a presión,
doble presencia, entre otros. ¿Pero qué poner? Yo les decía que en las matrices a veces colocamos lo que está ahí. Alta responsabilidad, monotonía, falta de apoyo, malas relaciones interpersonales. Nosotros no podemos colocar en la matriz de riesgos lo que creemos que hay. Primero, usted está obligado por el acuerdo ministerial 082, si la empresa tiene más de 10 trabajadores, a realizar una evaluación de factores psicosociales que determine cómo se encuentran las condiciones de trabajo. Ahí, si usted aplicó el método ISTAS 21, tendrá que tener 20 dimensiones. Si de las 20 dimensiones supera, en este caso, los niveles moderados, importantes, intolerables, o hablemos niveles intermedios y niveles, en este caso, no satisfactorios, estas dimensiones son las que se colocan acá. ¿Sí me entiende? Es decir, aquí deberían existir 20 dimensiones psicosociales en la parte psicosocial. Usted aplicó FPSICO, deben estar aquí 9 dimensiones psicosociales aquí. Usted aplicó el método del Ministerio de Trabajo, tiene que estar aquí 8 dimensiones principales y 8 subdimensiones colocadas acá. Es decir, es importante que en las matrices de riesgo la parte psicosocial no esté cualquier cosa. Tiene que estar el resultado del estudio con las dimensiones. Las dimensiones son, en este caso, los factores psicosociales que causan o pueden causar 3 cosas. Recordemos que en la parte intralaboral, ¿sí? Los factores psicosociales generan riesgo psicosocial de estrés laboral, riesgo psicosocial de burnout y riesgo psicosocial de moving o acoso laboral. Esas son las consecuencias, pero ¿qué lo causa? Lo causa las dimensiones que nosotros estamos evaluando en los factores. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Así que, más claro, mi estimado Luis, no es lo mismo tener un hambre atroz que un hombre atrás. A ver, no es lo mismo evaluar un factor psicosocial que evaluar un riesgo psicosocial. Irán viendo la diferencia. Factor de riesgo. Causa-efecto. Si yo digo evaluamos factores psicosociales, es acá. Vamos a evaluar los orígenes. Cómo está la jornada, cómo está la relación, cómo está el apoyo, cómo está el tipo de trabajo, cómo está el liderazgo, cómo está todo eso. Todo eso son evaluación de factores psicosociales. Irán viendo la diferencia. Ahora, si yo digo evaluamos riesgos psicosociales, quiero ver cuántos estresados hay, cuántos acosados hay, cuántas personas quemadas por burnout hay. Entonces, esto es importante diferenciar. Una cosa es evaluar la consecuencia del personal que ya está afectado y otra cosa es evaluar el origen. ¿Sí? Eso es muy importante tomar en cuenta, mis estimados participantes de esta capacitación. Bien. Porque con seguridad lo hacemos bien por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.